Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Eh, Bueno, hace un tiempo, ¿cuánto hace que empezó esto del ayuno intermitente? bueno, esto es tan viejo como la humanidad. ¿En serio? Eh, si nosotros pensamos que nosotros éramos cazadores, había periodos largos de Claro, ayuno es hasta verdad. conseguir una presa y poder comer, ¿no? Y obviamente siendo recolectores había que hacer grandes caminatas en la búsqueda de alimentos y Ujú. de agua. No fíjate vos que los asentamientos poblacionales siempre estaban cerca de donde tenían asegurada la provisión de agua. Y con el sometimiento de la tierra, pues la agricultura ya se fue diversificando. El tema es, entonces, pensemos en esto del ayuno como algo que fisiológicamente y utilizado de una manera responsable y con la ayuda de un profesional en algunos aspectos, no tiene por qué ser. Se nos va la voz. A ver, ¿vos nos escuchas bien, Sonia? A ver, espera un poquito porque estamos perdiendo el audio. ¿Qué pasó? No, ella sigue hablando. Nosotros no. Ah, se debe haber cortado internet, ¿puede ser? Bueno, Acá no, ¿eh? No, no, Bueno, yo las pero escucho no perfecto. escuchamos nada de lo que hablaste últimamente. Estabas hablando de Uy, qué que, pena. bueno, Eh, por ser cazadores, eh, debíamos buscar nuestro claro, alimento y bueno, eso hacía que pasáramos muchas horas sin ingerir nada, sin pero comer. O sin sea, comer, claro. es un ayuno prácticamente forzoso. Forzado, obligado, Pero bueno. bueno, claro, pero ¿qué quiero decir con esto? Que es fisiológico. O sea, si la humanidad hasta el día de hoy ha podido evolucionar, tiene que ver con algunos aspectos que hicieran que esa especie sobreviviera. El tema pasó fundamentalmente con el tema de la revolución industrial, ¿no? Donde ahí no estamos hablando ya de alimentos, que era lo que te aseguraba la ingesta, sino de productos alimenticios. Los productos industrializados, arranco por un costado del problema, hace que son alimentos muy ricos con muchos componentes, muy densamente calóricos y lo que es peor, generan más apetito. Entonces, con la aparición de la revolución industrial, aparece una vida más sedentaria, una vida donde esta regularidad que había en las ingestas se empieza a alterar y es esto que decimos siempre del picoteo, de tener alimentos disponibles, donde en general lo que uno apela es a la voluntad de un paciente. Y hoy Ujú. nos damos cuenta que no es tan así, sino que hay mecanismos compensatorios metabólicos en el organismo que hacen que uno quiera comer permanentemente. Fundamentalmente son situaciones, por ejemplo, de estrés, donde hay una compensación metabólica, una secreción de hormonas, no sé si hemos escuchado hablar del cortisol, por Sí. ejemplo, donde lo que provocan es picos de insulina, mal uso de la energía, en vez de dejar que el cuerpo utilice energía porque se comió y después un tiempo de ayuno para descanso y uso de esos nutrientes, vuelvo a comer, entonces nunca logro cerrar ese ciclo y lo que empiezo a generar son trastornos metabólicos, sobrepeso, obesidad y las complicaciones de la obesidad que tiene que ver a una edad, a partir de los 60 años, de diabetes, aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares, aquí que son las principales causas de muerte. Entonces, la ciencia empieza a preguntarse, o sea, ¿cómo podemos hacer como para evitar que primero que aparezcan estas enfermedades prevalentes, que insisto, estamos hablando, por ejemplo, la población hoy de obesos, obesos mórbidos, es del 30% a Sí, es nivel mucho, mundial. es mucho.
La población de diabéticos y de gente con sobrepeso, estamos hablando del 60%. Vos te parás en una plaza y fíjate que hay mucha gente que está con sobrepeso. Y muchos niños, ¿Esto qué Sonia, implica? muchos chicos, Claro, sí. claro, o sea, es un gran llamado de atención desde el punto de vista de la salud, cómo se enfoca lo que sea, todo lo que esté vinculado con la prevención, y también un tema económico, cuánto gasta el mundo en el tratamiento de enfermedades prevalentes. Prevalentes quiere decir que tienen mayor aparición, son más frecuentes, e insisto, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y todo lo que son trastornos de dislipemia, hasta aumento de grasas en sangre. Esto porque aparece, insisto, porque hay un mecanismo al revés de lo que es la utilización de la energía. Estamos hablando de que la gente es más sedentaria, gasta poca energía y por otro lado consume más. Y a veces vos le preguntas, ¿usted come a horario? Y quizás te dice que sí, pero lo que está comiendo son alimentos con muchas calorías, porque son productos alimenticios. Sonia, nos quedan Entonces hay que desandar un claro, poquito. nos quedan 3 minutos. La pregunta es la siguiente. Oh, ¿Es efectivo sí, el ayuno intermitente y cómo debe realizarse? Porque hay gente que lo hace por su cuenta y dice, sí, yo estoy claro. 16 horas o 18 horas sin comer, yo estoy 14. ¿Cómo es eso? Bien. Primero, ¿es efectivo el ayuno intermitente con este encuadre que hice? Sí, pero en todos no. Hay pacientes, por ejemplo, o no pacientes, una persona que está embarazada, que está amamantando o que tiene Claro. algún problema de diabetes tipo 1, que esto tiene que ver con dosis de insulina que van acompañadas de comida para no caer en un pico de hipoglucemia, son efectivos. ¿Cuáles son las propuestas? Las más usadas son cuatro. Una es comer durante 8 horas, que estamos hablando de desayuno, almuerzo y merienda cena, y Ujú. después generar un reposo de 12. ¿Mm? Bien. 8 por 16, perdón. Entonces, durante 16 horas, donde está el sueño nocturno, intento no ingerir alimentos. Esa es una modalidad. La otra es 5-2. ¿Qué quiere decir? Que yo durante 2 días a la semana como muy poquita, estamos hablando de 500 calorías, que es muy poca ingesta, fundamentalmente a base de verduras, de frutas, huevo, muy poquita carne, punto, algo de frutos secos, y durante los 5 días restantes como menos. No quiere decir que ahora puedo comer de todo. Y después tenés otro que es un día ayuno, un día como. Un día ayuno, un día como. Más o menos esas son las modalidades. Esto tiene que tener supervisión y acompañamiento profesional. Claro. Y como bien preguntaste, y ya con esto si querés cerramos, esto es, hoy se me ocurre, empiezo el ayuno y ya está. No, hay que preparar al organismo para soportar esos periodos de ayuno y el Ujú. hambre. Un Bien. organismo que está acostumbrado a picotear, a tener una glucemia alta, a tener alteraciones metabólicas, no va a aguantar y tienen que saber que durante ese primer tiempo, además de un acompañamiento profesional, hay síntomas, dolor de cabeza, náuseas, insomnio, ira, iba a decir ira, porque es una persona que tiene un trastorno donde hay llamados de atención de un organismo que estaba acostumbrado a la irregularidad alimentaria. Es más largo el tema, pero si No, querés lo dejamos acá, pero lo lo vamos a importante, seguir en otra charla, sí, si te me parece que parece, lo porque amerita. también es Sí, importante sí, saber qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando hacemos este ayuno ay, es intermitente, maravilloso, porque no es exacto. solamente para bajar Esto de peso, sino también para otro tipo de situaciones, ¿verdad? Exacto, para regular metabolismo, pero por eso hablamos que es tan importante ver qué le pasa a esa persona. No es que agarro un librito o una publicación y lo cumplo y no como durante 16 horas, sino que esto, o sea, haciéndolo con seriedad, estaríamos rescatando esto que decía yo que se perdió con la industrialización alimentaria. Hay que volver, una persona tiene que saber que tiene que tomar mucho líquido, tiene que hacer ejercicio, tiene que respetar el Ujú. sueño nocturno, no el sueño Bien, diurno, tiene que bien. ver con el ritmo circadiano, con disminuir el estrés.
desinflamar al organismo antes de empezar con el ayuno. Que eso es un tema que si querés lo tratamos Lo para la tratamos en la próxima. próxima. ¿Cómo haríamos para desinflamar? ¿Cómo nos preparamos para un ayuno intermitente? Dale, gracias Sonia, un abrazo y hasta la próxima. Abrazos para todos.